Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La diversidad biológica es un capital natural de que los pueblos hacen uso para resolver problemas prácticos. En Mesoamérica, que incluye la mitad de México, de Sinaloa, Jalisco y San Luis Potosí hacia el sur, hasta el Istmo de Panamá, la enorme riqueza de plantas y animales, una de las mayores del mundo, permitió históricamente a los moradores de la región afrontar el desafío de alimentarse, de vestirse y de curarse de enfermedades. Fue tan importante que Mesoamérica es una de las 7 regiones fundamentales como sitio de origen y diversificación planetaria, para lo cual basta con señalar que en esta área geográfica nacieron y se domesticaron el maíz, el jitomate, el aguacate, el chile, el frijol, la calabaza, que hoy son principalísimos productos para alimentar a la humanidad. El ingenio y el hambre ha llamado al agrónomo y genetista Francisco García Olmedo al desafío de sobrevivir y arraigarse, que detona los procesos de domesticación. El caso del maíz es emblemático por el complejo proceso de selección a partir de variedades silvestres de teocinte o teocintle y la paciente conformación de razas criollas que ocupa miles de años y derivó en cientos de variedades a lo largo y ancho del subcontinente y hacia sus fronteras en la Aridoamérica del Norte y en la región peruana. El maíz es hoy, junto con el trigo, el principal alimento de la especie humana y se ha difundido por todos los continentes. Pero el bagaje genético originado y diversificado en estas tierras, donde se tienen razas y variedades con respuestas biológicas a las plagas, a la sequía o humedades extremas, al calor o a las bajas temperaturas, pues Mesoamérica presenta una de las diversidades de paisaje mayores del mundo, hacen especialmente valioso proteger ese patrimonio. No es exagerado señalar que es la gran aportación de los pueblos aborígenes americanos. En su Historia General de la Agricultura, el historiador José Ignacio Cubero se sorprende de la enorme presencia de especies domesticadas en la región, pese a su atraso tecnológico en relación con el llamado Viejo Mundo. Esto casa perfectamente con la metáfora del escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Los mesoamericanos, los antiguos y los modernos, somos aún hoy los hijos del maíz. Este tipo de patrimonio biológico-cultural es parte de lo que busca preservar el Convenio de Biodiversidad de la Organización de Naciones Unidas, del que México es firmante. De ese convenio derivan 2 protocolos, el de Cartagena, sobre organismos genéticamente modificados, y el de Nagoya, nombre de la localidad japonesa donde se firmó. Este es sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica. Hablemos del segundo, ya forma parte del corpus constitucional del país y por ende obliga. Lo complejo es alcanzar su aplicación. Para eso trabaja Alejandro Callejas, coordinador nacional del proyecto para el fortalecimiento del protocolo Nagoya de la ONU. Sí, hay México centro de origen y también centro de diversificación de diversos tipos de plantas. Obviamente también tenemos un número importante de endemismos, de especies animales y pues tenemos un patrimonio todavía desconocido, por ejemplo, de bacterias asociadas al suelo, de recursos, por ejemplo, en cuerpos de agua, tanto continentales como de recursos marinos, y cada vez hay un mayor desarrollo a nivel global, cada vez hay una mayor cantidad de solicitudes de patentes sobre diferentes partes de los organismos, de los recursos genéticos, de moléculas, de derivados de procesos internos que tienen animales y plantas. Entonces, para México es muy importante y México fue uno de los principales impulsores para que se pudiera firmar el protocolo de Nagoya. Lo firmó México desde 2011, se ratificó y se publicó y entró en vigor en 2014. Muy bien, ahora, ¿cómo está el interés de las grandes, de la gran agroindustria y la gran biotecnología sobre estos bienes que tiene México? Pues bueno, el sector de la biotecnología justamente a nivel global es uno de los sectores que tiene un mayor crecimiento. Cada vez es más importante el desarrollo que se hace basado, por ejemplo, en sistemas celulares, pero también en lo que tiene que ver con principios activos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de principios farmacológicos para generar medicamentos. Cada vez tenemos más enfermedades con diferentes cepas que son resistentes, por ejemplo, a la gama de antibióticos que tenemos el día de hoy. Entonces, cada vez se requiere más investigación para generar principios activos o moléculas que puedan
pelear de manera efectiva contra estas enfermedades y obviamente pues poder mejorar nuestro nivel de vida y nuestra salud. Pero también está la industria cosmética. La industria cosmética también utiliza aromas y principios activos, por ejemplo, para generar cremas antiedad, para generar olores dentro de los perfumes, para generar, por ejemplo, aceites esenciales que ayudan también con el tratamiento de algunas enfermedades o para simplemente terapia antiestrés. Y también por el otro lado tenemos a la gran industria alimentaria, en donde no solamente estamos hablando de aditivos que posiblemente se generan para algún tipo de alimento, estamos hablando de colorantes, estamos hablando de muchas cosas de las cuales nos proveemos de los recursos en inicio biológicos que tenemos dentro de la gran diversidad que existe en nuestro país y en todo el mundo, pero también estamos hablando de recursos específicamente genéticos, porque a veces no requieres de todo el organismo, de toda la planta o de todo el animal o de una bacteria, a veces solo requieres una molécula o requieres un resultado de un proceso interno, lo que es un derivado, para poder tener esto. Y obviamente tenemos que ver que existan reglas claras a nivel nacional, porque muchos de estos desarrollos tienen su base en los conocimientos tradicionales asociados a estos recursos genéticos. Y a veces, y lo que ha pasado en muchos países, es que llegan justamente estos grandes monstruos empresariales y ni siquiera establecen un esquema de consulta con los dueños de los recursos o los dueños de los territorios, sino que simplemente se llevan el recurso, después lo meten a otro. Biopiratería. Toda la parte de prospección ilegal y biopiratería es lo que el protocolo de Nagoya busca allanar, que deje de pasar y generar una política pública y un marco legal nacional que le permita al país proteger sus recursos genéticos, pero sobre todo darle la oportunidad a las comunidades, a los dueños de los recursos, pueblos indígenas, comunidades locales equiparables y afrodescendientes, de que puedan ellos mismos ser los gestores de sus recursos, e inclusive no solamente que sean proveedores de recursos genéticos, sino que ellos mismos generen sus propias oportunidades de autoacceso, porque el día de hoy, por fortuna, en muchas de las comunidades donde hemos estado trabajando, ya hay profesionistas altamente capacitados en las comunidades indígenas, que son indígenas, que por ejemplo son biotecnólogos, que son licenciados, que son administradores y que justamente están ayudando a que las comunidades ya no tengan este punto de partida de hace muchos años, donde el Estado llegaba con una actitud más de tipo paternal, y que el día de hoy lo que hay que hacer es brindarles las herramientas necesarias para que ellos también tengan una participación plena y efectiva en la toma de decisiones. Entonces desarrollamos protocolos comunitarios bioculturales. Es un camino que se recorre con aparente lentitud porque implica un diálogo cuidadoso con los dueños del recurso, sostiene el científico. Así es, entonces para allá es para donde vamos justamente cuando generemos el instrumento legal. Ahorita ya hay un borrador del instrumento legal que durante 4 años estuvieron trabajando 22 áreas de varias secretarías del Estado mexicano. Y bueno, está todavía en discusión justamente porque involucra no solamente lo que le toca hacer al INPI, implica lo que le toca hacer a la CDI, lo que le toca hacer a la Semarnat, lo que le toca hacer a la Profepa, lo que le toca hacer, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, lo que le toca hacer a COFEPRIS, lo que le toca hacer a Relaciones Exteriores. En realidad es un universo bastante amplio de instituciones, y también este instrumento que trabajaron tantas instituciones es algo relativamente novedoso en el país, porque se tuvieron que poner de acuerdo en este tema que implica pues una gama muy amplia de situaciones. Por ejemplo, también dentro del protocolo de Nagoya vienen casos de excepción en el traslado de muestras, porque si tuviéramos, por ejemplo, una emergencia como la que pasó hace unos años con el virus de la influenza, y de repente se requieren cepas porque se está generando una pandemia o se está ampliando el espectro de infección, entonces eso hace que se tenga que trabajar a marchas forzadas, y entonces ahí se aplica un esquema de excepción para muestras médicas, por ejemplo, ¿no? Que tradicionalmente, o como se ve dentro del protocolo de Nagoya, inclusive estas tendrían que ser sujetas a regulación, pero sabemos que si no actuamos ante un escenario de este tipo, pues bueno, requerimos también esta suerte de mecanismos que nos ayuden a que se generen las vacunas o se generen los medicamentos específicos para atender una situación de este tipo, ¿no? México está entre el grupo de países megadiversos por su riqueza biológica. El éxito real de este protocolo es fundamental para el país y su aún amplia clase campesina tradicional, que es la que puede garantizar la conservación del patrimonio genético desarrollado durante la domesticación milenaria. El problema de la pérdida de biodiversidad es el mayor desafío para la humanidad y para el planeta Tierra.
En particular, el ser humano ha logrado prosperar gracias al cultivo paciente, la domesticación de plantas y animales. Pero en estos momentos, la enorme industria transformadora de alimentos, la industria de genes, está apropiándose de una buena parte de este conocimiento de la humanidad que pacientemente se elaboró en los últimos 12,000 años. El protocolo de Nagoya es una apuesta para tratar de poner con más equidad las reglas de comercio para que las comunidades que lo crearon o que son herederas de esto tengan oportunidad de prosperar y que la humanidad siga obteniendo a cambio alimentos en plantas y animales suficientes para tener un futuro. Esto es lo que abordaremos a lo largo de este programa. El protocolo de Nagoya ya obliga, pero al gobierno mexicano, desde el Ejecutivo y desde los poderes legislativo y judicial, parece no correrles la urgencia. Deberían ya estar pasando cosas, advierte la consultora en Derecho Ambiental, Patricia Moreno González. Un protocolo es un acuerdo de voluntades entre estados parte, ¿sí?, que buscan una representación en común, en este caso los ambientales. El protocolo de Nagoya fue adoptado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón, y es un acuerdo internacional cuyo objetivo es compartir los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos en forma justa y equitativa. No solamente forma parte del protocolo una vez que lo tenemos elevado como tal. Tú pensarías que al ser ya un instrumento firme, vamos a llamarlo así, y que lo están celebrando ya los estados, cobra certeza jurídica. La verdad es que no. Conforme al Estado mexicano y el 133 constitucional, una vez que el presidente ya acudió a la firma y lo depositó en el organismo garante, en este caso la ONU, la ONU, empezaría a correr el término como para que esta nueva ley surta efectos. ¿Qué es esto? Que se venga al Senado, el Senado lo ratifique y este periodo puede tardarse años, como es el caso, por ejemplo, de Kioto, que tardó cerca de 5 años en que fuera ratificado. Entonces, una vez que el Senado ya lo ratifica, estamos de acuerdo, lo publica en el Diario Oficial de la Federación, que en este caso para México fue el 16 de mayo de 2014. ¿Ya se ratificó? Ya, surte efectos para cualquier mexicano la aplicación de este protocolo. Aparte, lo que te quería mencionar el 133 es que cualquier tratado internacional tiene el mismo nivel jerárquico de la Constitución, mientras que no vaya en contra de ella. Esto fue lo que la Corte definió hace... En el 2011. Ok, 2011. Justamente, en el 2011. Con la reforma de los derechos humanos del 2011. Entonces, cualquier mexicano puede exigir el cumplimiento de puede exigir el cumplimiento de uno de ellos. Cualquier instrumento, no solamente este protocolo, sino únicamente que esté publicado en el DOF como tal, ya surte efectos vinculantes. Ojo, un protocolo no siempre es vinculante, igual que en los casos de las declaraciones, que son como otro tipo de instrumentos. En este caso sí es vinculante es obligatorio. Mandatorio. ¿Por qué es vinculante? ¿Porque el Senado lo ratificó? ¿Por qué? El carácter del protocolo así lo refiere. En las negociaciones se estableció de esta forma. Por eso es vinculante. Y esto es obligatorio. Un pequeño problema que si quieres puedes verlo así, que no debiéramos de verlo así, es que hay que domesticar los instrumentos internacionales. Aterrizarlos, digamos. Exactamente, que se conviertan en letras para que tú y yo lo entendamos y que surte efectos legales. Si bien este documento ya tiene fuerza jurídica, no siempre es accesible, que también el acceso a la justicia ambiental, sabes que es una de las debilidades del derecho ambiental, sino que tenemos que convertirlo, pues sí, domesticarlo es la palabra domesticarlo, pero en nuestro caso no lo hemos hecho. Pudiéramos perfeccionarlo, no se requiere crear una ley específica al respecto, sino que pudiéramos a lo mejor meter 3, 4 apartados en una ley, en otra y en otra. La abogada destaca la compleja problemática que se debe resolver para dar vigencia plena al protocolo. Para que esto se convierta en realidad, no hay manera de instrumentarlo. Se está instrumentando. Precisamente el objetivo del Fondo Mundial del Ambiente, por sus siglas en inglés, Global Environmental Facility, y el Programa de las Naciones Unidas en Desarrollo es precisamente trabajar en el acceso y en el rompimiento de las barreras para el acceso al documento como tal. Este proyecto que ya se está desarrollando entre el GEF y el PNUD tiene los 3 objetivos siguientes. El primero es apoyar el análisis y el desarrollo de instrumentos regulatorios sobre el acceso a los recursos genéticos y al conocimiento tradicional. El segundo sería construir y fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno, dice federal, la verdad es que yo no me quedaría restringida únicamente al federal, para implementar las mejores prácticas basadas en la información más reciente
y desarrollar protocolos bioculturales que sirvan a las comunidades locales y pueblos indígenas. La primera reunión que se celebró fue en el 2017 y sí, es en semana a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental en conjunto con el PNUD. Ajá. ¿Por qué? Porque la semana es el punto focal que establece el protocolo en su artículo 29. Ajá. Pero después de eso, ¿qué pasó? ¿O qué te debería haber pasado? Deberíamos seguir caminando, es la verdad. Deberíamos seguir caminando a efecto de que ya pudiéramos tener como una mayor claridad, porque de momento no existe un marco jurídico regulatorio eficiente de protección o regulación de tal. Porque si tú y yo ahorita quisiéramos desarrollar o quisiéramos acceder a alguno de estos mecanismos de compartir beneficios genéticos, no encontramos una normatividad específica en lo que nos podamos meter, o que nos podamos acoger, o que nos vaya a proteger la relación que pudiéramos tener entre estados, entre particulares, entre empresas, quien sea que lo esté celebrando. Si tú eres un organismo de investigación y tú adquieres los recursos genéticos de una comunidad o quisieras adquirirlos, no tenemos un mecanismo, sino es más allá que los que te pueda proveer el INPI. Mezclado un tanto con los de la ley de seguridad y respetando el marco ambiental vigente, pero no podemos ir más allá de eso. O irse por la libre, que es lo que ha estado pasando históricamente, exactamente, ¿no? Y es lo que estamos fomentando, porque estas reuniones no han sido tan constantes y tan determinantes como debían de estar siendo. Ahora, para un país como México, con su diversidad biológica, esto tendría que ser mucho más prioritario, ¿no? Por supuesto. Somos cuarto país megadiverso, no podemos siquiera sentarnos y tranquilizarnos al respecto, porque tenemos muchísima riqueza cultural y biocultural que tendríamos que estar explotándole al mundo. Oye, aquí los tenemos, vengan y vamos compartiendo, nos sentamos, platicamos, establecemos un convenio y todos nos enriquecemos, porque tenemos un protocolo que es mandatorio que así sea. Digo, y además debe haber una historia previa, debe de forma incorrecta, hay una historia previa donde se ha denunciado mucho el despojo de este tipo de conocimiento, de este tipo de recursos, pues precisamente porque no se regulan y porque además muchas organizaciones internacionales, empresas sobre todo, están buscando el modo de acceder a este conocimiento y a este tipo de bienes sin pagar por ellos, ¿no? Por supuesto, ¿cuántos casos no conocemos también de las comunidades indígenas que tienen su sabiduría, no la tienen establecida en un documento normativo? Entonces llega ahorita Nestlé y llega cualquier otra empresa súper poderosa con miles de abogados que dicen, sí, claro que sí, les pagas una bicoca y te quedas con todo ese recurso. Pero es un know-how de una comunidad que está sometido a las leyes de protección de datos personales y manejo de propiedad industrial, que son las del INPI, pero no hemos ido más allá de eso. Por parte de un know-how, sí, tú sabes que sí está regulado, pero el sharing, que es como el beneficio de la riqueza genética, no está regulado. Lo puede establecer a través de un instrumento privado, pero no es tan fortalecido como debería estar. Queda más a voluntad de las dos partes, ¿no? Totalmente, es que es un acuerdo de voluntades entre partes. Ahora, entró en vigor desde 2014 con la rectificación del Senado. En este momento una comunidad podría hacer una reclamación, aunque no exista ese aterrizaje de la ley, esa domesticación, hacer alguna reclamación por algún proceso en el cual haya sido violados sus derechos de acuerdo al protocolo. El protocolo no establece como propias sanciones como tales. Pero reclamaciones, el protocolo no establece cuando ya fuiste despojado en el pasado, no es como borrón y cuenta nueva. Por eso no me gustó tanto una vez que lo conocí. No me gustó tanto el protocolo, porque hay otros protocolos que sí exhiben todo un apartado de sanciones. Aquí se limitan a la vigilancia nada más, que si el protocolo deja de ser eficiente a los primeros 4 años de su expedición, se verificará si continúa o no la existencia del propio protocolo. Pero unas sanciones no obtenemos como tales. Serían quizás sanciones en orden penal, de orden civil, pero volvemos, son casos entre particulares. ¿Cuál será el camino para construir un derecho especial que pueda abordar en todas las instancias jurisdiccionales del Estado mexicano los compromisos que el país asume al ser signante del protocolo de Nagoya? Más allá de lo que dice el protocolo, cuando se haga el aterrizaje, la domesticación que tú mencionas, ¿se puede establecer sanciones, aunque no lo tenga protocolo? Claro que sí, puedes meterlas en la LEGEPA o en la propia ley del INPI, que sí. ¿O en el Código Penal? La ley es que ya existen esas figuras reguladas, pero quizá valdría la pena perfeccionarlas a la configuración de la conducta como tal. O sea, que sí sea la evaluación, contenerlo en el Código Penal, por ejemplo, cuando una comunidad así, con estas condiciones, sea vulnerada en materia de tal, sí deberíamos de perfeccionarlo. Porque también le estamos generando un problema al Ministerio Público en la configuración del propio delito. Y tú sabes cómo trabajan los MPs. Ahora, es como
Dicen que el derecho está vivo cuando la gente lo utiliza, evidentemente. ¿Tú has sabido, crees que las comunidades tengan esta información como para decir, aquí me está pasando algo irregular y yo voy a acudir a un MP a denunciar esto? ¿No hay denuncias por estos casos? Por supuesto que no. No tengo conocimiento que exista alguna denuncia al respecto. Te podría deber ese dato y no me atrevería a decirte lo contrario. Pero son más los casos que conocemos de comunidades vulneradas en todos sus derechos, incluyendo las tradiciones y sus costumbres, a los casos que no. Hay un amplio espectro de posibilidades jurídicas en el derecho mexicano y el derecho internacional, pero deberá primero informarse con amplitud las implicaciones del Protocolo de Nagoya para que las comunidades afectadas entiendan la importancia de exigir su aplicación. Un aspecto medular en la lucha por la conservación de la diversidad biológica es el apropiamiento cultural que se ha hecho por miles de años en las comunidades indígenas. El coordinador nacional del proyecto para el fortalecimiento del Protocolo Nagoya, Alejandro Callejas, destaca esta conciencia. Fíjate que en muchas de las comunidades indígenas que hemos llegado hay una sensación, o más bien ellos, por ejemplo, siempre que hablas con el tema de derechos y sobre todo los derechos asociados a los recursos naturales, siempre hablan de que ellos tienen derechos, o sea, reconocen y se reconocen como sujetos de derecho. Pero cuando comenzamos a la parte de cómo ejercen esos derechos, es cuando comenzamos a encontrar una suerte de limitantes. Y en la elaboración de estos protocolos comunitarios bioculturales que hacemos para recursos genéticos y conocimiento tradicional, hacemos una historia de la comunidad. ¿Cuál es, digamos, no solamente la parte de cosmogonía, pero cuál es su historia cultural, cuál es su historia relacionada con los recursos biológicos, cuál es su historia relacionada con la cultura que ellos poseen? Y durante este proceso, ellos mismos se van dando cuenta de que tenían cosas muy desarrolladas. Por ejemplo, en la isla Yunuen, que es una de las comunidades purépechas con las que estamos trabajando, ellos de repente nos dijeron, nos acabamos de acordar, después de estos talleres que estamos teniendo, que nosotros con un ajolote que había aquí dentro del lago de Pátzcuaro, hacíamos un jarabe para la tos. Y el día de hoy ya no tenemos ajolotes porque por toda esta que metieron carpas y metieron otras cosas al lago, se comieron a los ajolotes. Pero hace años nos decía, nosotros recordamos que un grupo llegó porque nosotros con ese ajolote hacíamos un jarabe para la tos. Y entonces ahí tienes un principio activo que se podría utilizar en medicina para una enfermedad muy concreta que es sobre las vías respiratorias, que está asociada al conocimiento tradicional que tenía esta comunidad en concreto. Y lo que sucedió fue que se quedaron sin el conocimiento porque este grupo que llegó se lo llevó, nunca les enseñó cómo hacer el jarabe o qué otros elementos utilizaban para poder mantenerlo almacenado, seguramente algún tipo de conservador, y entonces quedaron sin nada. Y eso, el ajolote ya se extinguió. Y el ajolote ya se fue. Entonces ahorita era endémico. Era endémico. Entonces ahorita lo que estamos haciendo con ellos a raíz de esta recuperación, pues los ayudamos a ponerse en contacto con gente de la Universidad de Michoacán, que ya tiene muchos años trabajando en la zona y que ellos sí conservan organismos de estos que están reproduciendo dentro de un centro de investigación en la misma universidad para ver si se puede hacer la reintroducción. Pero además la idea de hacerla en un inicio es generar estanques y enseñarle a la gente otra vez a volver a convivir con esto, porque el tema del conocimiento tradicional, y eso es lo que a veces no se entiende muy bien en el mundo occidental, es un conocimiento vivo, es un conocimiento que se transmuta y que va cambiando de generación en generación. Entonces el riesgo de ese tipo de conocimiento que tiene es que si en 2 generaciones de repente ya no lo utilizaste porque ya no lo tenías, se perdió. Y aquí en esta elaboración de este protocolo pues se pudo recuperar y esto probablemente pues va a llevar a un bienestar más allá de lo que puede brindar solamente el hecho de tener al bicho, sino que a lo mejor puedes hacer que después haya un interés legítimo de alguna empresa o de alguna industria o de la misma universidad para generar investigación y para ayudar a la comunidad a que vaya gestionando sus propios recursos, que de eso se trata el asunto. La pérdida de conocimiento tradicional es tremenda y se debe a la simplificación de la dieta y del estilo de vida ante el influjo de la modernidad, pero sin duda es relevante el acceso al mercado urbano y a sus demandas. Los agricultores, por ejemplo, que usan paquetes tecnológicos estándar y semillas mejoradas para tener más producción, lo que lleva al abandono de razas criollas milenarias. Esta erosión del conocimiento es mayor aún en el tema de la herbolaria y la medicina tradicionales. Es terrible, por ejemplo,
A inicios de este año, entre febrero y marzo, yo recuerdo abrir la revista de Nature y en la portada había un ajolote, un ambistoma. Y después en la revista de Genomics, la portada también era un ajolote. Y en otras 2 revistas científicas importantes a nivel mundial, la portada era un ajolote. ¿Por qué? Pues porque se publicó el genoma del ajolote. Y el ajolote es importantísimo en investigación biomédica porque el ajolote puede regenerar tejidos y órganos. Hasta la columna, la notocorda la puede volver a regenerar, cosa que nosotros no hemos podido hacer bajo ningún esquema de investigación. Entonces, contar con el genoma completo del ajolote da muchas potencialidades de investigación biomédicas, pero lo publicó una universidad europea, no lo publicó una universidad mexicana. Y relacionado con el ajolote no solamente hay una parte de conocimiento tradicional, porque también se utilizaba para comerlo y como medicina por las culturas del centro del país. Tiene una importancia cosmogónica, era ni más ni menos que el hermano de Quetzalcóatl. Entonces, para el país tiene una importancia enorme. ¿Cómo fue que acabó toda esa investigación en una universidad extranjera y los beneficios no quedaron en nuestro país, al menos en una parte? Pues es algo que más adelante vamos a tener que ver y van a tener que ver las autoridades, pero justamente lo que queremos con este protocolo es que eso no suceda y que exista un esquema en donde se distribuyen beneficios a los dueños del recurso, a los dueños del conocimiento tradicional, y también una parte de esos recursos tiene que quedar dentro del país para que el país pueda ejercer acciones de restauración o de reintroducción o de mantenimiento, de conservación de los ecosistemas y de las especies que se estén utilizando. Y por ejemplo, siguiendo en este caso del ajolote, ¿es posible que aunque ya se ha hecho consumado, se pueda revertir en términos de los beneficios y se reconozca a los que eran los dueños originarios del conocimiento como parte del proceso? Ahorita el marco legal que tenemos actualmente todavía no lo permite. Existen mecanismos a nivel internacional para poder dirimir este tipo de controversias. Justamente parte de lo que queremos o lo que buscamos dentro del proyecto es generar una estrategia nacional de recursos genéticos, que eso pueda derivar en una política pública enfocada a lo mismo y que esto después se convierta en una serie de leyes o de normas específicas para que nos den pie a que esto pueda ser posible a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, de Perú, Perú tiene un instituto que se llama Indecopi, y este instituto a lo que se dedica es a ver, a raíz de que se firmó Nagoya y se ratificó y entró en vigor, que fue en 2014, qué cosas o qué patentes se han hecho a nivel mundial con recursos genéticos del Estado peruano. Y obviamente ha establecido demandas y denuncias para repatriación, no solamente de beneficios, sino del conocimiento que se generó por el uso indebido o sin permiso de este tipo de recursos genéticos. Entonces, es algo que es posible, lo están haciendo muchos países y creo que en el caso de México también es factible hacerlo. Fundamental es que los profesionales de la ciencia aprendan a relacionarse con las comunidades. A partir de allí, que las empresas de biotecnología les den un trato justo como dueños de un capital biocultural extremadamente valioso. No, mira, yo estudié biología de educación base y, por ejemplo, yo te puedo decir que con muchos de los colegas que tengo, pues vas y recoges una planta o vas y ves un insecto o vas y checas un animal, pero digo, necesitas un permiso de colecta para ir y colectarlo. Pero eso no implica que tengas o que requieras obtener un consentimiento fundamentado previo. Entonces sí hay una falta ahí dentro del marco jurídico que tenemos que resolver, y como lo haces tan prácticamente durante toda tu formación, pues de repente se te hace extraño que haya que preguntarle a la gente algo que es obvio. Si yo voy a tu casa y comienzo a llevarme las cosas, pues al menos tendré que preguntarte antes, ¿no? Entonces, algo que parece obvio, pues no se ha hecho por esta pequeña segmentación del conocimiento y especialización, y ahorita estamos requiriendo todo eso. El día de ayer tuve una reunión con una de las redes del CONACYT, de Patrimonio Biocultural, y ellos me comentaban que ellos tienen conocimiento de que muchas de las empresas que hay ahorita a nivel transnacional, sobre todo farmacéuticas, están contratando antropólogos y sociólogos justamente porque no tienen ni siquiera mecanismos de acercamiento con las comunidades, no saben cómo hablar con ellos. Entonces, eso nos está hablando de que también
también las aproximaciones que nosotros necesitamos hacer para la conservación y el mantenimiento de los recursos naturales, biológicos y genéticos de nuestro país y del mundo requieren de la transdisciplina. No podemos solamente desde nuestra grada estar diciendo que las cosas se tienen que hacer así. Tenemos que ir al campo, tenemos que dialogar con la gente y también necesitamos reconocer que las comunidades indígenas son comunidades con amplísimos conocimientos. O sea, si pusiéramos sentar, y eso porque lo hemos platicado con algunas empresas, una empresa puede invertir en un departamento de innovación 5 o 10 años y después de esos 5 o 10 años a lo mejor no obtener nada, pero sabe lo importante que es innovar. Pero si tú vas a una comunidad y eres una empresa farmacéutica o cosmética, vas y te sientas con la gente de la comunidad, platicas con ellos, los involucras en el proceso, los integras a tu cadena de valor, los integras a la parte de tus utilidades, pues te vas a ahorrar 10 años de innovación y desarrollo. Y le estás dando y estás reconociendo que las comunidades también tienen conocimientos sistematizados, aunque sea de manera oral. Pero ellos sí pueden diferenciar en campo qué planta y qué otra planta sirve para tal o cual cosa. ¿Qué hongo sirve para esto? ¿Qué animal sirve para esto? Entonces es un conocimiento sistematizado, solamente que es otro tipo de sistematización a la que no estamos acostumbrados en la comunidad científica. Y además para ellos sería mejor negocio porque no van a hacer más inversión que la que hacen en laboratorio con todo exactamente, lo que requiere, ¿no? Exactamente. Y eso también nos puede ayudar a romper una brecha que existe también a veces entre los generadores de conocimiento básico, las universidades, centros de investigación, justo con las comunidades. Porque se requieren estos dos sujetos para poder tener una fortaleza y entonces llegar al punto en donde no vamos a requerir de que venga una empresa transnacional o que venga una empresa de estas gigantescas, sino que nosotros podemos generar nuestros propios productos y procesos porque la gente sabe muy bien lo que tiene. Por ejemplo, te voy a decir, en Costa Rica no es país signatario del protocolo de Nagoya, pero reconoce todo el tema de recursos genéticos. Entonces, por ejemplo, una empresa muy grande, en este caso es Chanel, tiene un producto que ya está comercializándose, que se está haciendo con una variedad específica de café de Costa Rica y los beneficios, como no está firmado el protocolo de Nagoya, van directamente al Estado, no van a las comunidades. Pero esa renta ya se está capturando. Y se está capturando por el recurso genético del país, que de otra forma pues no lo tendría. Y cuando no hay un marco legal para estas cosas, lo que tradicionalmente se hace, pues es que la gente llega y se lo lleva. Sí, claro. ¿No? Entonces eso es algo que queremos evitar en México. Los acuerdos internacionales suelen ser ambiguos y por ende dejar amplios espacios a la interpretación arbitraria de sus conceptos. Eso lleva al investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, Salvador Mena Munguía, a considerar insuficiente el instrumento de Nagoya. De entrada creo que el protocolo, más que plantear aspectos de tipo científico, biológico, vamos a llamarle así, que es debería ser la parte medular, se dedica casi en todo el desarrollo a tratar de establecer una serie de normas y de condiciones que son difíciles de procesar porque chocan con todas las normatividades de los países, ¿no? O sea, en muchos aspectos es un poquito, vamos a decir, supone muchas cosas que en los países poseedores de la biodiversidad no están regidas de la misma manera que lo plantea el protocolo. Entonces, creo que el protocolo debe haber sido hecho con la participación de más científicos o de más investigadores para que tuviera esa esencia de protección a los recursos y de beneficio a los poseedores de los recursos, porque pareciera como que se trata de establecer acuerdos contractuales para la explotación de los recursos de manera sustentable, dicen ellos ahí entrecomillado, diría yo, porque lo sustentable pues no es tan rígido, ¿no? Lo sustentable tiene que ver con un uso racional de los recursos, con un beneficio económico y también con la preservación de los mismos, ¿no? Pero, y el ambiente que los rodea, pero no con un contrato establecido de que te toca tanto y me toca tanto, ¿no? Y luego es muy enfático este protocolo en los términos de obtener como los vistos buenos de las comunidades de manera inmediata. No me acuerdo ahorita la denominación que utilizan ellos,
pero lo recalca en muchos de los artículos, de obtener como la autorización de los dueños del recurso, previo convencimiento y previo todo lo demás. Pero luego, en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, sí pudiera ser muy razonable todo esto. Pero también el protocolo implica cuestiones, por ejemplo, de fármacos y de que tienen que ver con la salud humana, y en ese caso se habla al revés, de ser muy expeditos en la autorización del uso de los recursos, sobre todo el intercambio de patógenos, para estudiar y prever la posible aparición de epidemias, sobre todo de gripe, ¿no? Entonces, es ambiguo porque pretende regular muchas cosas y finalmente queda sujeto a establecer un parangón o un comparativo similar con los países que van a participar. Cuestión que yo la veo difícil. Parece que algunos países nada más tienen cierta regulación, pero la gran mayoría no. Esto puede derivar en abusos, como se ha documentado en la ausencia total de reglas que imperó en el pasado, pero un abuso más sutil y legalista. Así es, sí, la empresa puede decir, bueno, ya tuvimos una plática, tuvimos un acuerdo, dijiste que sí, firmaste, incluso, entonces, bueno, pues los recursos ya son compartidos, ¿no? Tú eres el propietario porque los tienes ahí, pero nosotros vamos a aplicar la tecnología y vamos a aplicar los conocimientos y el beneficio va a ser mutuo en la medida, probablemente, de la inversión, no sé. Son cosas que precisan los famosos contratos que se establecen por ahí, creo que en el artículo 19. Que tendrían que ver ya con un uso más bien comercial de los recursos, en donde desde luego que el propietario, que regularmente son de las zonas marginadas, zonas indígenas en nuestro país, pues no tiene los conocimientos ni la protección para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Lo veo complicado. Ahora, yo creo que hubiera sido más, desde mi punto de vista, hubiera sido más sustancioso, más adecuado el que primero los países establecieran sus normas. Creo que México sí tiene alguna parte normativa para proteger los recursos y que en función de esa normativa pudiera establecerse a lo mejor un consejo mundial, internacional, no sé cómo llamarle, que atienda los temas que el convenio de la diversidad biológica establece para hacer este protocolo, pero no al revés, porque parece ser que ahora la propuesta de regulación viene de afuera, para todos, y se promediará con cada país de acuerdo a la normatividad que tenga, o tendrá que elaborar su propia norma para empatarla o compararla con la que están estableciendo ya a nivel internacional, para llegar a una aproximación. Lo veo más complicado, ¿no? La clave puede ser la postura que asuma el gobierno mexicano naciente, apunta el científico, porque el protocolo Nagoya y el de Cartagena, que tienen que ver con los organismos genéticamente modificados, están relacionados, y el caso del maíz lo explica bien. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, en algún momento fue promotor de los materiales transgénicos, sobre todo los maíces, ¿no? Ahora es un defensor ultranza de los maíces y dice que no, que los transgénicos no entrarán. Esa sería una ventaja aparentemente, porque en el sexenio pasado, recordarán ustedes que Bolívar Zapata estaba muy cercano a la presidencia, creo que era el secretario técnico o algo así, y él promovía la entrada de los transgénicos y no pudo lograrlo. Ahora pareciera que el secretario es a la inversa, él va a protegernos de que esto no suceda, pero este protocolo sí puede abrir la brecha. Les voy a decir por qué. Ha habido mucha simulación en el tema. Por ejemplo, en la parte norte del país hay bastantes hectáreas sembradas de maíz transgénico, en los niveles que le llaman ellos todavía de prueba. Pero esto ha sido con la anuencia de dos grupos. Uno, no me acuerdo ahorita las siglas completas, pero es algo así como CENAPAM, que es la Coordinadora Nacional de Productores de Maíz, que se dice nacional y que puede tener ya adeptos en Jalisco. No los tenía, pero creo que ya los tiene. Pero no es precisamente nacional, no representa a todos los productores de maíz del país, pero pretendiera con el emblema decir que sí lo hace, por un lado. Y por otro lado, la Universidad Agraria Antonio Narro, en un programa que tienen ellos de protección de los maíces criollos, que se llama, creo que es el Plan Maestro de Protección de Maíces Criollos, ha hecho como alianzas o acuerdos con empresas transnacionales, ¿no? Como a través de esta CENAPAM, con empresas como Monsanto, en donde dicen que se puede ligar las dos cosas, la protección de los criollos de aquella región
con el uso de los maíces transgénicos también en la misma región. Es algo realmente inusitado y increíble cómo puede estar juntos estas dos tecnologías que son totalmente opuestas, ¿no? Que son mutuamente excluyentes, vamos a llamarle, ¿no? Si entran los transgénicos, se acaban los criollos. ¿Jalisco como estado puede desarrollar una estrategia propia? Es primer productor nacional de alimentos y posee importantes variedades criollas de la gran domesticación mesoamericana. ¿Podría Jalisco, al margen de lo que decida en un momento dado el gobierno del centro, generar una respuesta a este tema de lo planteado por el protocolo Nagoya, protección de biodiversidad, con los productores, con las comunidades indígenas, con los ejidatarios, establecer alguna especie de protocolo propio para enfrentar el desafío que implica este protocolo de Nagoya en este territorio que tiene tantas razas de maíz, que tiene además otro tipo de especies domesticadas que son valiosas, que tiene una altísima diversidad biológica? Yo creo que sí, y sería yo creo que razonable que Jalisco estableciera, no por el hecho de la actual diferencia que puede haber de opiniones entre el proyecto nacional y el estatal, no, yo creo que, como bien lo menciona, Jalisco es poseedor de una riqueza genética natural muy importante y además es el principal productor de alimentos a nivel nacional y claro que tendrá que establecer sus propios protocolos, yo creo que sí. Si algunos de ellos son compatibles con los nacionales, qué bueno, con los federales, qué bueno, porque eso implicaría también recibir recursos para desarrollarlos. Pero si no, creo que el gobierno actual está haciendo una previsión de apoyar muy bien a la Secretaría a la CEDER en Jalisco, no sé cómo se va a llamar ahora, todo el mundo cambia nombres, sí. Pero a la CEDER Jalisco está programándole, cuando ves en el presupuesto de este año, tiene un incremento considerable, y bueno, pues ojalá y que pueda recibir también lo necesario a nivel federal, y sí puede establecer sus propias políticas en materia agropecuaria. Y obviamente tenemos ya de algún modo conocimiento para saber qué hacemos, ¿no? Me refiero que el trabajo que ha hecho la Universidad de Guadalajara en este caso, incluso de otras universidades a nivel nacional, porque veo que también viene gente a los altos de otros lados del país a investigar sobre el tema de cultivos o sobre el tema de ganadería, o va a la región sur. O sea, tendríamos ya conocimiento suficiente como para decir, esto puede pasar y vamos previniendo, vamos estableciendo de este modo los protocolos para que garanticemos la conservación de la biodiversidad. Yo creo que sí, y yo creo que hay que revisar las nuevas reglas de operación que establece ahora SADER para los estados, porque ahí va a estar reflejado cuál es la visión de los subsidios para la materia agropecuaria, ¿no? Y, por ejemplo, por recordar algo, en las anteriores reglas de operación se planteaba recursos para hacer pequeños bancos de germoplasma en las regiones, para proteger algunos de este tipo de recursos, y en Jalisco había posibilidades de hacerlo. Si esto cambia diametralmente, hubo un programa, me acuerdo, que se llamaba Kilo por Kilo, que para mí era un buen planteamiento, pero para las empresas transnacionales no. El agricultor daba 100 kilos de su producción de semilla y le daban 100 kilos de material mejorado. Y bueno, pues tenía buenas siembras, ¿no? Pero no era redituable para los señores dueños de esos negocios, ¿no? Finalmente creo yo que sí, está todo el conocimiento y están todos los elementos para hacer algún diseño de medidas para proteger los recursos del Estado, ¿no? Y para orientar también y proteger también a los que están siendo muy importantes a nivel de exportación, ¿no? Porque parece ser que los apoyos no vienen muy fuertes para ellos. ¿Cómo poder enfrentar los intereses de la empresa que está ligada al tema de los alimentos? Es uno de los escollos más importantes que deberá librarse para garantizar la conservación de los recursos genéticos, pero también que haya respuestas locales a estos desafíos. Evidentemente, el maíz resistente a sequías, por ejemplo, puede ser una respuesta para el corazón de África y para las zonas de desierto del mundo, pero México tiene ya respuestas elaboradas por sus nativos hace miles de años en las zonas desérticas justamente de la transición entre Mesoamérica y Aridoamérica. Es pues fundamental que se le dé este valor de conocimiento, de cultura y de economía para que el protocolo Nagoya pueda ser realmente una posibilidad para el progreso de los propios mexicanos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.